Contamos anécdotas, no calorías. De profesión gordo, de complexión repuesto. Comer pa' cotorrear, viajar. No hay mejor pretexto. Panza me tiene confianza. Tras la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. ¿Listo, amigo? Esto es Yum Yum Extravaganza. La espera ha terminado, es momento de comprar sus boletos para mi show en el Auditorio Nacional. Se pueden adquirir en Ticketmaster, Cortocircuito, invitados especiales, Isabel Fernández, Josué Sí e invitados sorpresa. Al que no le guste, yo mismo le regreso su dinero. Ahí nos vemos. Bienvenidos sean ustedes a Yam Yam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Por fin se me hace conocer a este ídolo del rock, el ser humano que más presentaciones ha tenido en un día en Vive Latino. Ese Guinness debería entregarse, porque sí es... O sea, sí. Es un mito, ya no, es algo que no sucedió, pero ya te platicaré. Ahorita me cuentas bien. Oye. Pero bueno, nos vamos a ir Microchips, Molotov, Moderato, Los Odio, Titán, Se Me Está Yendo, Los Guapos y tu proyecto como solista. Necesito hacer un recorrido por todos esos. Genial. Y bueno, venimos a este lugar que te gusta mucho, que sí existe este mame de, ¿se puede inventar la tostada de atún? No se puede inventar la tostada de atún, es una tostada de atún. Pero la tostada de atún, como se le conoce, que es lo que busca este programa, se inventó aquí. Gaby Cámara, la chef de Contramar. Y es la mejor tostada de Es atún. una gran tostada de atún. Me atrevo a decir eso. Los dejamos con Fanny para que les platique de Contramar y el origen de esta tostada. ¿A poco alguien pudo haber inventado la tostada de atún? La tostada de atún de Contramar no nació elegante. Nació con hambre y cero vergüenza. La versión bonita habla de frescura, técnica y producto. La versión real, la que nos gusta, empieza en Sushito, con esa mayonesa de chipotle que convirtió al sushi en algo más mexicano que japonés. Ahí alguien entendió la fórmula secreta: grasa, picante, ácido, crunch, obsesión. Y entonces pasó lo inevitable. El atún dejó de ser intocable, la tostada se volvió lienzo y el chipotle se coló como dueño culpable. Lo que salió no fue fusión, fue apropiación emocional. Una mordida que no respeta reglas, pero sí el antojo chilango. Ñam Ñam concluye: la alta cocina no se inventa, se atreve a copiar lo que ya nos hacía felices. Bueno, te presento a la comanda. La comanda no Ajá. soy yo, es una inteligencia propia que de repente tiene sus propias dudas. Entonces yo voy a estar platicando contigo y la comanda va... Es como un niño que tiene dudas, como un fan. La tengo que conocer. Hola, comanda. Hola, comanda. ¿Cómo estás? Aquí Encantado. Se va a presentar contigo. Pues pidamos, ¿no? Pidamos. Sin más preámbulo. Tengo muchísimo tiempo viniendo a este lugar. Es un lugar que me gusta mucho. Que además el dato curioso es que nos lo prestaron porque estamos en etapa de cuaresma y está lleno de reservaciones. Entonces nos dieron chance de grabar aquí previo a... Sí, fue generosa con Gaby tal de- y todo su equipo de... Sí. Bueno, pues en lo que por nos acá. traen la cartuca, Sí. vienes de un tour internacional. Así es, de tocar en un Recorriste montón. el mundo. Pues algunas O sea, no- partes del mundo. Te faltó Oceanía, pero estuvieron en Europa, estuvieron en Sudamérica, estuvieron en Estados Unidos Sí, y en lugares grandes, además. sí. Que es como un dato de trivia, ¿no? ¿Sí sabías que Jay de la Cueva una vez formó parte de Molotov y por eso ahora se rifó a estar en Molotov un rato? ¿Cuál es el origen de tu entrada, tu salida, tu regreso? Pues es lindo y para mí revisitar el pasado tiene como tiene distintas sensaciones y emociones, por lo menos para mí. Yo como que hace unos años decidí dejar de tocar en banda para comprometerme a hacer música nueva, como no estar como en esta sensación
en esta emoción continua que además a mucha gente le hace ilusión, como la música es un vehículo muy poderoso que se conecta con las emociones y la gente de cierta forma te quiere ver y escuchar con las mismas canciones con las que le representa algo de un momento importante en su vida. Entonces es como una seducción bastante provocadora el que te arrastra y te lleva hasta... Respeto a muchos colegas que lo llevan haciendo toda la vida y cantan su catálogo por siempre y ahí se quedan y la gente es muy feliz. Yo soy curioso, creo que soy una persona que me gusta mucho no quedarme en una, o sea, no volverme una caricatura de mí. No, y he sabido, o sea, como para los niños rata del rock, he sabido que eres como no solo multidisciplinario, sino como muy disciplinado en cómo tocas cada instrumento. Entonces entiendo un poco esa necesidad como de, sí puedo yo cada noche salir y darte lo mismo, pero quiero seguirme como renovando, ¿no? Que fue Sí, cuando... aprendiendo, sabes que me parece muy importante que mucho de lo que te deja estar tocando en distintas bandas o distintos proyectos es como un bagaje que tienes como un abanico de posibilidades interesante y por qué no seguirlo provocando, estimulando, por qué no seguir como haciendo eso. Ahora el regreso a Molotov fue muy lindo porque soy uno de los fundadores cuando tenía 16 años. La banda la empezamos Miki, uno de los bajistas, y yo. Luego él invitó a Tito, porque Miki y Tito tenían otra banda que se llamaba La Candelaria. Y yo tocaba en Las Víctimas del Doctor Cerebro en esa época como invitado. Eso yo no lo sabía. Por ejemplo, ese es otro dato. Ese es otro dato trivia. Es otro y además dato. venías de, este es el más trivia, de Microchips, que era Exacto. una boy band, ¿no? Pues no ¿Se era puede una- decir que era boy band? No, no, era no. un asunto pop, pues. Era un acto pop, sí, Ajá. muy de estar en la vitrina, tener la exposición, obviamente, pero no, era una banda que obviamente al estar apoyada por una televisora y como de alguna manera como el desarrollo de la banda, pues sí fue una banda que tuvo una exposición super mainstream y tal, pero éramos músicos y la banda surgió de unas vacaciones que yo fui a Torreón, Coahuila, para conocer a unos hijos de un amigo de mi papá y resultó que ellos tocaban. Yo en esa época era baterista porque también yo arranqué, digamos que discográficamente, mi primer disco lo grabé a los 8 años y lo publicamos a los 9 años, que es con Microchips, es siendo un niño. Pero yo ya tocaba antes con mi papá en los parques de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México y en este lugar que ahora se llama muy distinto, pero era Reino Aventura, ¿te suena? Ah, sí, claro, sí, sí. Yo sí, tocaba sí, ahí sí. en el pueblo infantil a los 5 o 6 años de edad con mi papá. Entonces... Todo esto aclarar que no son nombres de bandas, son Claro, lugares, gente. son no lugares. crean que tocaba en... Pero es buen nombre para Pueblo una Mágico, banda, sí. Reino Aventura, ¿no? Reino Aventura, Pueblo Mágico Infantil y La los verdad- parques de... ¿recuérdame? Los parques de la delegación Benito Juárez. Ese ya está más complejo. Puede ya ser un título para álbum. Sí. Y entonces, ¿cuál es tu transición de Microchips a la Molocha? Bueno, la transición es que a los 12, 13 años terminamos con Microchips y entro a mis 15 años a tocar con Las Víctimas del Doctor Cerebro. Supuestamente como 1 o 2 meses y eso se extiende casi a 1 año. Grabo un disco que es un disco que es muy importante para mí y me gusta mucho, que se llama Brujerías, que es un disco, no sé si es el tercer o segundo disco de Las Víctimas del Doctor Cerebro, donde por primera vez empiezo además a ser multiinstrumentista en un álbum. O sea, como que venía de haber grabado discos con Microchips y básicamente tocar el bajo y cantar, siendo que mi instrumento principal había sido la batería cuando empecé a tocar de niño con mi papá y músicos de la edad de mi papá,
músicos de rock y de jazz me acompañaban con este acto que mi papá me bautizó como el baby rock, así tocaba en Reino Aventura. Después de ser baterista me convierto un poco por accidente, porque cuando conozco a los amigos de mi papá en Torreón, Coahuila, el baterista era muy celoso de prestar las baquetas y me vi obligado a que había un bajo por ahí. Y fíjate, fue un accidente muy... Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres tomar algo? ¿Qué mandamos a tomar? Un suerito, por favor. Perfecto, pues. Muy amable. Y una Coca Light, por favor. Perfecto, muy bien. Y fue muy afortunado el hecho de que hubiera un bajo ahí, porque eso, la verdad, en ese momento que yo tenía como 8 años, fue muy incómodo porque pues ellos como que no me permitían tocar la batería, como que ya estaba este chico que tocaba la batería, entonces era como, bueno, ¿te quieres unir a la pandilla? Y un poco ahí, desde ahí empieza esta sensación al ser hijo único también de estar buscando el sentido de pertenencia que es muy desafortunado en muchas ocasiones, ¿no? Como de tratar de pertenecer a la camada y luego uno es un poco, en mi caso yo siempre he sido más como una oveja negra que no, o sea, como que te sientes, que embonas en todos lados, pero también no a todos les encanta lo que tú puedas aportar o las cosas que traes, ¿no? Porque está muy fuera del molde. Por lo menos así me percibo yo, ¿no? Sí, te entiendo. En el documental de Pee Wee Herman dicen que es difícil trabajar con... Buena Decían que data. era difícil trabajar con Pee Wee Herman, ¿no? Como, pues sí, soy el Dalí del entretenimiento infantil. O sea, claro que exijo como ciertas cosas. Y eso es algo como que se sabe de la disciplina de un buen músico, ¿no? Como pues en estudio como Billy Corgan, como Jack White. O sea, si Sí. quieres que suene, pues nos vamos a partir la madre varias horas. Claro. Entonces, aprendiste a tocar bajo de manera autodidacta. La batería igual, más guiada un poco por Gracias. mi padre. Muchas gracias. Provechito. Gracias, Ramón. Y ese bajo lleva al doble bajo de Molotov. Exactamente. ¡Ah! Así empezamos. Ahí el secreto. Así empezamos la banda, con 2 bajos, como con un duelo de bajos. Era como un poco la intención, con riffs poderosos, y obviamente con una idea y una pluma de Mickey bastante interesante para la época. Sí, como sale en el docu eso, ¿no? Como la mezcla Beastie Boys, Rage Against the Machine, Sí. Cypress, o sea, como... Sí. Pero el cinismo no lo tenía ninguna de esas Claro. bandas que te acabo de mencionar. Claro, O sea, que... yo creo que en la estética sónica, pues sí, muchas de las cosas que escuchábamos en ese momento, pues sí era... Bueno, a mí, de hecho, un amigo de los que tocaba conmigo en Microchips, yo estando muy, muy chiquito, como de 11 años, me enseñó a los Beastie Boys, ¿no? O sea, como... A mí Check Your Head fue uno de los discos que me cambió mucho la percepción musical de lo que yo venía escuchando. O sea, además en una época, no sé, como que cuando también empezamos, antes de empezar Molotov, estaba el grunge. Si te pones a ver, el grunge era muy, muy fuerte. Y yo estaba oyendo, por ejemplo, Portishead, Cibo Matto, Pichicato 5, PJ Harvey, bueno, los Sugar Cubes antes de que Björk fuera de solista. Entonces como que yo, o sea, me llegaba como toda la influencia que estaba en la calle de, no sé, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, como todo el Stone Temple Pilots, todas estas bandas, pero no resonaba tanto con esa música en esa época. Entonces por ahí como que Rage Against the Machine o muchas cosas del hip hop empezaron como a tener un impacto en mí. Y empiezas Molotov. Incluso Jamiroquai. De alguna manera en ese momento acababa de salir Jamiroquai y me encantaba Sí, ese que era primer como álbum.
no estoy rapeando, pero estoy tirando varias barras, ¿no? Sí. Lo cual no era común en ese... Y con en una ese complejidad entonces, sí. musical, armónicamente, ¿no? O sea, como Sí, que Jamiroquai sí, siempre como estuvo como esta músicos de onda jazz. Disco, sí. jazz, como Sí. ese es otro que es un perfeccionista Sí. como de... Sí, sonar como un ensamble, ¿no? O sea, como sonar perfectirijillo. ¿Y hasta qué parte de Molotov llegas tú y por qué es que te mueves hacia Fobia, que fue lo siguiente? Lo siguiente, pues llego a que pudiéramos gestar ese primer... Le echo el limoncito a tu tostadita. Yo no, sí, pero ¿quieres que te sirva? Qué amable Te eres. echo una, mira. Nunca en mi vida pensé ir a la cueva sirviéndome una tostada. Un placer. Para las páginas de la historia, señores y señores. Y fue muy interesante que fuimos gestando el primer catálogo, que es ese álbum que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Claro. Y- Claro. En cassette se adquirió Sí, en una lo librería Gandhi Qué maravilla. y mi papá le bajaba a las groserías. Lo tenía medidísimo porque Entonces le era mamaba muy, el disco. entonces tenía que hacerlo muy todo sí, el tiempo. pero lo tenía medidísimo. Y, era- Qué maravilla. y yo me las sabía como con las censuras que hacía Telehit y MTV en los videos, como el ribbit, ribbit. Entonces Claro. yo las Hacías cantaba eso. con el ribbit, ribbit. Qué maravilla. Pero Pues estuvo increíble ese álbum que yo no alcancé a grabar. Ya cuando la banda iba a grabar, yo me salí. decisión creativa. Decisión de que en ese momento Fobia me invitó a tocar y era una época como tener más proyectos era algo que no estaba bien visto. Yo como que a mis 17 años, después obviamente, como dicen los argentinos, me chupó un huevo, ¿no? Pero en ese momento me gusta observarme estando tan joven para haber tomado una decisión de comprometerme solamente a tocar en una banda que ya tenía una historia y que ya tenía una historia bastante desafortunada en el vínculo de los que estaban ahí, muy viciado, ¿no? Entonces era como absorber, como llegar con un pasaporte al desastre de algo que no correspondía para mi temporalidad, como mi edad. Pero bueno, fue algo que aprendí obviamente muchísimo y que también mi gusto musical se expandió mucho. O sea, el hecho de tener en ese momento a una figura de edad mayor como fue Paco, ¿no? O sea, empecé a escuchar muchísima música que no conocía y me nutrió muchísimo. Además, bueno, él es un tremendo compositor y un guitarrista increíble, entonces como que a mí me nutrió mucho eso. Siento que en ese momento me vino muy bien a nivel musical, no sé a nivel de otras cosas porque era incómoda siempre fue incómoda mi estancia en esa banda. Era como esta sensación de, no sé, siempre hay como conflicto y te sientes como... Yo lo comparo con ir a la escuela, que nunca me gustó ir a la escuela. Solamente el recreo me gustaba, que era tocar. Ya la tocada. ¿No? La tocada siempre la como estas disfruté cosas mucho. que narran justo los bateristas de los Ramones, que era como... todo era raro. O sea, no te puedo decir que horrible, pero era raro, ¿no? Pero has pensado, necesito hacer una pregunta para decir, ¿has pensado dentro de esto que perteneces a dos de las bandas más importantes de la historia del rock mexicano y que además lo más surreal es que en cada una de ellas están dos güeyes que son carnales y que son completamente distintos? No tan distintos. No tan distintos. Creo que tienen mucho en común. Y sí, es interesante eso, como que alguna situación en la vida he de estar aprendiendo yo. Como que tendría que... O sea, no tendría... He observado que ha sido interesante tocar con... Que dos de las bandas en las que he tocado estén dos hermanos, ¿no? Y luego esta conexión de el Cha
siendo bajista de Fobia, haciendo radio. Ahí fue la primera vez que yo te escuché hablar en Radioactivo. No como Jay, sino como ya iban tal cual como Moderato. Cuando Claro, traían con el primer el disco que alter cantaban ego. Márchate ya. Y eras Brian y mi mamá y yo nos cagábamos. Brian Amadeus. Brian Amadeus, mamá y yo nos cagábamos de risa como de ese mame, ¿no? No, el Cha, no soy el Cha, ¿no? Y no soy Jay, soy Brian Amadeus y justo era eso, como esa broma. Y recuerdo ver el primer disco en Mix Up, que se sintió más como, estamos echando desmadre. Y el segundo disco, ¿ustedes esperaban ese mega madrazo? Yo creo que lo fantaseábamos, pero no lo esperábamos. O sea, se puede decir que estaban más divirtiéndose que tomándoselo en serio. Que es algo que lo veo mucho con King Gizzard, ¿no? Como se toman muy en serio las notas, Sí. pero en el escenario es Lo Estamos acabas jugando, de ¿no? definir perfectamente. muy Beastie Boys igual, Yo ¿no? siempre creo que, yo considero que no me gusta tomarme tan en serio a mí, pero me tomo muy en serio lo que hago. O sea, el compromiso con la música, el delivery, cómo se hace, cómo escribes, cómo estar al servicio de la música, de las canciones. Pero me gusta tener humor. Siempre, por alguna razón, creo que todas las bandas a las que he pertenecido tienen un humor, hay un cierto humor en todas. Pero fue como un humor que switchó a un rockstarismo que se empezó a sentir real, ¿no? O sea, de repente volteaste la cara y ya había gente, muchos fans que no era que no entendieran el chiste, sino como que se subían, como si fuera la lucha libre. A ese chiste era como un fanatismo Muy amable. completamente serio al amor a la música. Y recuerdo el primer Vive Latino al que yo asistí fue porque se reunió Botellita de Jerez. ¿Qué año? Y cerraban, fue el 2004, me parece. O cinco. Gracias. 2004 o 5. 2005. Sí, 2005. Y cerró Moderato y saliste volando. Me parece que estabas tocando un cover de Please Don't Cry de Guns N' Roses. Y dije, ¿en qué momento sucede? O sea, este flip de yo estar en la zona de asientos, voltear y ver el Foro Sol lleno con un Moderato que estaba en lo que para mucha gente era su primer disco, porque no mucha gente tenía conocimiento del primero, sino que fue Sí. el segundo donde Sí, donde sucedió el el madrazo. boom. Sí. ¿Cómo se sintió cuando pasó? O sea, como que se voltearon y dijeron, acaba de suceder lo inimaginable. Lo estábamos disfrutando muchísimo. Ajá. Nos agarró bien parados. Como luchador, ¿no? Tener un Nos- personaje, o sea... Nos tomó en un buen momento porque veníamos de haber tocado en otras bandas que siento que había mucho autoboicot, ¿no? Como que todo depende mucho de cómo creces, principalmente de las enfermedades emocionales, ¿no? De cómo uno se desarrolla y qué miedos tienes. Y para mí, Moderato fue como una forma o sea, yo me pude como refugiar en el personaje, en el alter ego. Me di como chance a hacer muchas cosas que tal vez no me hubiera atrevido a hacer si no le hubiera puesto si no le hubiera puesto ese nombre al personaje. Claro, como poder darte el lujo de hacerle a la mamada. Exactamente. Y que no hubiera problema en Exactamente. hacerle a la mamada, En ¿no? cierta forma tienes como una credencial, una licencia que puedes ir. Sí, justo. Hay un humor, hay un gag, Ujú. ¿no? Entonces, Mencionando a las víctimas, Tropical Forever, pues el guitarrista tenía su ventilador para el pelo, ¿no? Qué maravilla. Entonces te puedes dar ese lujo de... ¿quieres aguachile? Claro, ¿Te sirvo? de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido la mayor libertad que se pudieron dar, en especial durante esa etapa donde era nuevo? ¿Cómo puedo- Todo. Hicimos una cantidad de locuras, de estupideces muy divertidas. ¿Tiene recuerdo de una? Sí, unas buenísimas. Como una que fuimos a un programa en horario muy, muy importante para la señora en casita, ¿no? Y decidimos
decidimos hacer Jump de Van Halen en playback. O sea, ponerle play a Jump sin sabérnosla. O sea, obviamente la conocíamos todos la canción, pero sí, pues como la verdad fue un poco de uno a veces es maleducado, o sea, como que uno hace cosas por el sentido de pertenencia entre tus propios amigos y bueno, te puedes meter en un lío, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, tienes que dar la autoría de quiénes son los autores para que aparezca en un tema de derechos de autor. Pero en ese momento tú estabas jugando, ¿no? Sí, o sea, sí. he sabido pero que... fue increíble porque además los conductores creyeron que era suya y les han de haber no dicho todos, como, pero sí, wow, qué canción, ¿no? Y bueno, en esa época todavía nuestro primer baterista era Randy, que es el baterista de Molotov, o sea, Randy fue el primer, Randy grabó Resurrección y es se llama Eddie en Moderato, ese era su alter ego y me acuerdo de estar, o sea, pues así en horario muy importante en la televisión mexicana y yo nada más me acuerdo de una parte donde Randy, o sea, le empezó a dar vueltas a la batería. O sea, el playback ya estaba fuera de la batería y le pegaba por todos lados y yo explotaba de risa. O sea, era como una cosa increíble. Años después vi un playback de Muse que les dijeron es playback y entonces cambiaron de lugares, que nadie ¿no? estaban en Italia y que nadie sabía quién era el cantante. O sea, porque también te llevan o sea, hay momentos muy desafortunados de que te llevan con prensa que el plan de marketing. Tú eres Hey. Sí, Tú Hey eres de la Hey, Cueva. ¿verdad? Sí, así. ¿No? Y había un momento muy chistoso que un día con Fobia un presentador no le entendió, o sea, no pudo aprenderse el nombre de nadie. Dijo, bueno, aquí están el Che, Jackie, Joy, Pablo y Leobardo. O sea, no le atendió a ninguno de los 5. Y nos daba mucha risa, ¿no? Era como... La compañía de discos siempre te trata de llevar a que puedas tú tener la mayor exposición. Afortunadamente eso quedó muy atrás, ¿no? Pero bueno, yo sí crecí con esa... Sí, como esa exposición con esa de... exposición. Yo sé que esta persona que me está recibiendo no le importa un carajo. Porque tal cual has ido a hacer radio y has visto cómo están leyendo ahí. leyendo. Y no que tengan algo en contra de tu carrera, ¿no? Pero No. que es como, hago de estas 3 diarias. Claro. Entonces no tengo un como brief real. Le decía a mi novia antes de salir para acá, yo como, ay, me da un chingo de paz cuando son invitados así que sé, solo sé, ¿no? O sea, como sé lo que voy a preguntar, sé que va a haber una conversación fluida porque... Qué lindo, ¿no? Y también para uno se hace una conversación. Sí. Cuando uno sale en un plan de promoción para promocionar un álbum y todo, es muy pesado porque pues, te toca pilotear. De alguna manera es como que se vuelve uno... Yo afortunadamente ya no le doy desde hace un rato a eso, pero uno empieza como a ser un vendedor de discos de puerta en puerta, ¿no? Sí. Entonces estás como... Diciendo lo mismo varias veces. No, y como que tratando de convencer o de... Es interesante. Creo que lo que han ayudado a las redes es como que haya un pequeño showcase de lo que, haces, ¿no? Ya tendría que ser alguien que está de plano en... que lo existe, ¿eh? O sea, me ha pasado todavía que alguien esté poco preparado para una entrevista. Y le tienes que echar la mano, ¿no? No sé qué tanto hay que echarle la mano, más bien lo que hoy día está muy curado con el equipo que tengo y tal, como qué cosas me interesa y me hace ilusión hacer. Nada como por tener que tener una exposición que no sea la adecuada. Yo creo que es importante que las cosas que hagas vayan dirigidas a gente que pueda resonar con eso y se conecte, ¿no? Si no sí. Es como, pues, ¿de qué te sirve, no? Podrías tener mucha exposición, pero creo que ahí es donde ayudan mucho las redes. Irónicamente donde ayudan mucho las redes porque es como la manera de seguirte la pista y es como yo te la he seguido durante años. La primera vez que yo te vi en vivo fue Corona Music Fest, todavía no era Corona Capital, tocar con Los Odio, que hacían como pasitos
en mi radio. Era como... Estuvo increíble, sacaban ¿no? la botita así Claro. hacia un lado. ¿Y yo quién decía estaba? como- Todavía no tocaba Tito con nosotros, estaba Quique, ¿no? Ajá, sí. Y verte como a través del tiempo ciertas presentaciones que son... Tenía la duda, dije, le voy a preguntar, ¿dónde guarda todos los outfits? O sea, como esa vez el Azteca, el vestido de quinceañera, el vestido de peluches, o sea, como todos esos outfits icónicos. ¿Tienes otra casa para ellos? ¿Se los das a alguien? O sea, ¿dónde están todos esos que ayudan mucho a crear esos como momentos, ¿no? Tienes tus guitarras, o sea, dije, ahorita le voy a preguntar, ¿cuántas motos tiene? ¿Cuántas guitarras tiene? ¿Dónde pone su ropa? Porque es parte de la imagen. Y además que me gusta, fíjate que más allá de, obviamente esta parte que puede ser un poco, que puede ser algo muy superficial como el tema del objeto, yo le doy mucho valor porque para mí tiene recuerdos, ¿no? O sea, para mí tiene como toda esa parte que me gusta mucho. Una de las personas que me hace favor de trabajar en mi casa dice que dice que el joven es acumulista. Me encanta, es acumulista. Entonces, eso responde a tu pregunta de que tengo casi todo lo de la ropa, guardo cosas que he podido reciclar. Por ejemplo, en algún momento tenía una camisa que usaba con microchips y ya en la última etapa, que era adolescente, y la pude volver a usar, me sigue quedando. También tienes... Perdón, pero aquí el caballero tiene un abdomen de no te pases de ver. de Olimpo, del Olimpo. Mira, dice la comanda. A ver, comanda. Has sido muchas cosas al mismo tiempo. Músico de sesión, frontman, productor. ¿En qué momento dijiste, este sí soy yo? Siempre he sido yo. Yo creo que todos tenemos muchos yos. Y es lindo jugar con eso. Una vez que puedes como integrar todos tus yos. Por lo menos así me percibo de esta forma. Y siempre he sido yo. Algo de lo que me gusta mucho, que si observo y trato de salirme un poco de mi propia película, o sea, de lo que yo pienso, de mi propio mundo, es que soy muy afortunado y fui muy afortunado de empezar a tocar cuando era niño. Eso, o sea, para una industria como la que vivimos, que es una industria, cuando yo realmente observo la industria, es muy poca la gente que es comprometida y linda y que tiene ciertos valores, por lo menos de los valores que yo aprecio. En creatividad, No, en creatividad hay gente talentosísima. Más bien tiene que ver con códigos. O sea, con códigos Gracias. del bienestar común, de la lealtad, de compartir, del agradecimiento. No sé, para mí, en mi percepción. Entonces, ahora que lo veo como adulto, o sea, para mí fue importante aprender a... O sea, yo de repente como que sí... ¿En qué momento como que llegué a todo esto, no? O sea, porque uno genuinamente tiene una necesidad y la manera para mí de pertenencia y de poderme compartir ante el mundo era con la música. Entonces, eso... ¿Taquito o ya estás? Por favor, sí, obvio. Ahora yo te lo armo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Te quiero platicar algo increíble de este lugar. Mi madre trascendió hace casi 2 años. Lo siento mucho. Y gracias. Y este era uno de sus lugares favoritos y me encanta recordarla y honrarla comiendo. Me da una sensación, es como un bálsamo de amor siempre que... Es directo con la comida, ¿no? Sí, como que hace automáticamente Sí, sí, un sí. clic. Solíamos sentarnos en una mesa que está por allá y le gustaba mucho venir aquí. Entonces, siempre que vengo aquí,
De hecho, su cumpleaños, el cumpleaños del año pasado, vine a festejar esa fecha, a honrarla aquí comiendo cosas que a ella le gustaban. Que además hay estudios que dicen que se libera oxitocina cuando comes, la hormona del amor. Entonces es como si pudieras tener una versión, algo muy bonito que dice Chumel, es como cuando ya no estás, hay algo que es impalpable, pero que dejaste. Y eso es algo muy bonito que puede suceder con un artista, ¿no? Pero es algo muy bonito que sucede con las mamás, como vas a estar presente el resto de mi vida. Cada vez que venga Contramar se va a parecer un cachito de mí. Y si es a través de un arte como lo es la gastronomía, maravilla, la asociación va a ser como más bonita. Y esa energía que decías al principio que sucede con la música se vive de esa manera, ¿no? O sea, cuando la gente te ve brincar al escenario y... para mí fue muy bonito en el Vive Latino antepasado, donde tienes que ahora sí desmitificar el mito de en cuántos artistas estuviste. Para mí fue muy bonito, que yo dije, claro, van a poner a Jay al centro porque es invitado especial, pero como que de cierta manera honraste no ser el foco, sino el invitado, ¿no? Y estabas como, pues sí, no al centro, y creo que la gente, al menos yo conecté muy bonito con ese momento. O sea, cuando salió Tito como sorpresa, como no busco ser el spotlight aquí, busco cubrir a mi compa, ¿no? Vino desde ahí. Claro, obvio. Sí, obviamente siempre va a haber distintas percepciones, es muy complejo lo que cada uno puede interpretar, pero bueno, me gusta, me conmueve que tu sensibilidad, porque obviamente eso estaba integrado en mí, como ser muy respetuoso del espacio, que fuera una forma de buscar el bienestar común con la banda. Yo tenía 30 años de no tocar en la banda, ¿no? Entonces mis compañeros musicales han trabajado durante 30 años, han desarrollado y han hecho un montón de trabajo y labor, y como la manera en la que yo podía contribuir era haciendo que sonara increíble, como estando muy, muy clavado en la parte musical, y disfruté mucho estar en esta gira de guitarrista, como Claro, cantar en realidad estaba cantando muy poco, me reenamoré de la guitarra, es muy lindo estar es justo como... lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Cubriste con bajo, entraste a cubrir Claro, con guitarra. sí, que tampoco era, o sea, en realidad es como... nunca fue cubrir o sustituir o reemplazar, como sea, o sea, como que siempre cada persona que tiene un comentario puede... O sea, para mí fue un regreso de una banda que yo soy uno de los fundadores, y que... Qué lindo que la vida me dio chance también de regresar a tocar canciones que son importantes para mí, revisitar eso, porque obviamente una base de seguidores y de fans que me apoyan sabían la historia, pero muchos no. Mucha gente no sabía que yo también soy parte de esa banda, que yo soy uno de los fundadores. Sí, y desde un inicio era como, güey, va a estar Molotov, no está Tito, pero está Jay. Entonces, experimentaste eso en el tour mundial, como esta gente que decía como, tengo un bonus aquí, no solo está cubriendo a su compa, sino que es Jay de la Cueva. O sea, tenías a fans de Molotov y de Jay ahí presentes, ¿no? Claro. Esa banda que te aventaba el, ole, 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 Jay. Y se siente como ese amor como de dos lados, y de nuevo la presentación que vi de ustedes se sentía eso, como yo no vengo a sustituir, que la gente no se equivoque, no soy ahora miembro de, sino estoy
le estoy tirando paro a un super compa que es Claro. un gran ser humano y que está trabajando en su regreso. ¿no? Claro, claro. Además con una situación muy, muy compleja que tiene que ver con las enfermedades emocionales, con también este tren de la música o este río que te va llevando y es imparable y de repente, si no te cuidaste, puede ser muy desafortunado, ¿no? Gran parte de las cosas que solían ser lindas y divertidas se convierten toman otra energía. Sí, creo que es inevitable, es la raíz de un dolor que quieres sanar y las primeras veces se logró, pues no sanar, sino evadir, ¿no? Y luego ya no. O sea, es eso con el tema de las adicciones, que no sé si sepas, pero me relaciono muy bien con eso. Y para mí fue muy emotivo ver a Tito, ¿no? Porque había gente que decía, no, que no se iba a subir, es como, tú sabes lo importante que fue para su proceso de recuperación. Claro, Poder lo echar valiente, ¿no? 2 rolas, un palomazo con sus compas en Claro. el Vive Latino, como sorpresa. No, y lo hizo varias veces, o sea, estuvimos... Sí, lo vi en y el que tour, además, estuvo que apareciendo. además fue muy lindo también eso, porque pues qué padre que pudiéramos tocar los 5, ¿no? Sí. O sea, que esa banda tuviera ya también que fuéramos esos 5 músicos tocando, compartiendo ahí. En Vive casi cubren todos, ¿no? Entró justo a cubrir batería 1 y en Vive casi logran los Ah, sí, Avengers, ¿no? estuvo nuestro primer baterista, Iván. Ajá, sí. Qué chingón, de verdad. ¿Y ahora qué hay? O sea, finalizaste un tour mundial donde vi a través de redes que se la pasaron bastante chido, ¿no? Tú te subes con tu copita de vino tinto, madre, güey, guitarrazos, no. Visitar gente en Europa se hace sentir poca madre, como sentir el público latino que dice, me traen algo de México. Es increíble. Y lo que es surreal con grupos como Molotov es, y aparte tengo fans alemanes, ¿no? Aparte de aquí unos güeyes que su idioma inicial no es el español, pero están aquí. Claro. Hoy. ¿Qué tomas de este tour? ¿Qué se siente regresar a casa? Y del programa matutino, ¿y qué nos tienes? ¿Qué nos tiene Jay de la Cueva? ¿Qué sigue para Jay de la Cueva? Pues hay una sensación agridulce, ¿no? Como que siempre las bandas tienen ya ciertos vicios, ciertas cosas que son que se van amplificando. A mí pensaría que podría haber cosas que hubieran evolucionado de acuerdo a mi percepción, pero fue muy lindo como poder revisitar ese catálogo, revisitar a mis compañeros, colegas musicales, y bueno, hicimos un trabajo en equipo que fue muy lindo, porque además también esa banda Molotov también tiene mucha gente que llevan años trabajando con ellos y estoy profundamente agradecido como con toda la gente que estuvo y en especial a mucha gente que vino también a apoyarme a mí. Fue como muy lindo tener como ese cariño de... Como tener un supergrupo. Sí, de tener como esa gente también que me empecé a dar cuenta como a raíz de esto que tenemos hay un vínculo muy lindo con mucha gente que le gusta la música en la que estoy involucrado, entonces me siento bien. Ahora cerrar, o sea, siempre concluir se está concluyendo un ciclo, ¿no? O sea, como que hay cosas que siempre son como interesantes, ¿no? Como que para mí sigue existiendo este compromiso de seguir haciendo música de distintas formas, que sea muy puntual, revisitar los proyectos, que sea de una manera elegante, que siempre sea a favor de estar al servicio de la música,
sobre todo si haces una gira, que la gente venga y tenga un gran concierto, que tenga una sensación linda, ¿no? Cuando uno está haciendo eso es importante poderlo llevar desde ese lugar. Y ahora me viene bien, es interesante lo que pasó. Yo nunca suelo escribir estando de gira. Me cuesta mucho trabajo. O sea, como que tengo que parar y como entrar en la disciplina. No es algo que tenga que se me dé de una manera nata y muy rápida. O sea, la musa no llega tan fácilmente. ¿No será que estabas relajado porque eras como... Yo creo Estoy que... invitado. Sí, pero bueno, Oye. también me ha pasado que hice una gira muy grande de Los Ángeles Azules, donde nada más tocaba una canción y yo cerraba la gira, ¿no? En Estados Unidos. Y era increíble, tenía tiempo para todo, ¿no? Nada más llegaba así, ¿a qué hora cierran? 9:55, hay que llegar 9:45 y ya está, ¿no? Pero sí, yo creo que estuve disfrutando y entonces tengo escritos varias canciones para empezar a grabar un nuevo álbum solista. Vas solista. Voy solista. Es- Y también es que no me gusta demasiado estar en banda. Ya tenemos 5 canciones para un segundo disco de Los Guapos y vamos a tener otro encuentro para escribir. Con ellos es un lugar que me estimula mucho, es muy fértil la tierra ahí. Yo lo veo otra vez de Jack White, lo veo como la teoría de los bunkers. O sea, solito se ha construido su Raconteurs, su Dead Weather, su proyecto solista, y sabe que ahí están los White Stripes, ¿no? Sí. Que es la fama y el dinero y los estadios, pero él le quiere cumplir a lo que le divierte en el momento. Y creo Claro. que es muy chingón ver eso en músicos y buscar la forma como personas de cómo tener nuestros bunkers para decir como, no, quizás Moderato no se acabó para siempre. O sea, ahorita no hay, ¿no? Ya eché el tour con Fobia, ¿no? Ahora voy, o sea, tienes al igual que Jack White estos bunkers a donde vas, donde te manda casi que el Cora, ¿no? Como de, pues ahorita mi Cora dice que vaya para allá porque Claro. estuve componiendo en el tour y eso siento ahora. Sí. Y levantar de nuevo como solista es como más complicado a una carrera de un grupo de 30 años. Muy complejo. Pero está el amor al acto que dices, Claro, claro. no hay tema, ¿no? Sí, hay que remar. No es sencillo. O sea, obviamente Remar en cajeta. además. los demás proyectos, cuando uno ya tiene un proyecto que es muy querido por la gente, pues está esa parte, ¿no? Pero como tú dices, que el corazón sea lo que guíe y que sea siempre revisitarlos. O sea, como que en el momento en el cual ya está uno atrapado por una banda y ya no puedes hacer nada que no sea eso musicalmente y que la gente quiere que tocas una y otra vez esa canción que los conectó, se vuelve un poco complejo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué quieres? Yo un americano, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Tú, Jay. Yo voy a querer el póster del El favorito póster. de... Por favor. ¿Lo compartimos o me pido un póster? No, lo compartimos. Compartimos póster. Y bueno, hay más azúcar para compartir por lo que veo, ¿eh? Este de limón se Se ve ve acá bueno, clásico. sí. Justo ayer me estaba echando uno de estos Yo creo que quiero probar este. y le dije a Cristina, mi novia, le dije, es Sí. que mi abuela nos hacía Quiero probarlo. uno así de limón. ¿Querrá tu novia uno? De una No, vez yo llevamos lo- también. yo lo- Llevamos ¿Puedo donas. agarrar este acá o...? Lo agarramos aquí, ustedes nos lo dan. Yo se los entrego así. Muchas gracias. A ¿Qué ver, te dice la comanda? la comanda dice, ¿cuál ha sido la decisión más incómoda pero necesaria en tu carrera? Anda como Chapoy la comanda, ¿no? Sí, Como que quiere sacar la nota. Yo creo que haber dejado de tocar en Moderato. Gracias. Sí. En su momento, como que cuando empecé a escribir para el primer disco solista, yo tenía como planeado que continuara Moderato. O sea, veía como sacar el disco solista y continuar en la banda. ¿Y sabes qué pasó? Que tenía 1 año y medio con el disco sin publicarlo. Y de repente tuve esa revelación y fue como muy claro que tenía que
avisarles a mis compañeros un año antes para ver cómo planeábamos El tour de despedida. el tour de despedida, cómo podíamos encarar que yo quería tomar un nuevo camino. Claro, no venía desde... como si cortas con una ruca a gritos y dices, chica. Claro. Sino que a veces uno termina una relación como de, chale, güey, sí dolió, ¿no? Y te tarda como Claro. muchos meses que no hubo un factor tal cual, sino darse cuenta que había que tomar otro camino, ¿no? Claro, y con esos códigos, como te digo, yo pienso que hay mucha gente que tiene esa pobreza emocional y precisamente para terminar algo no existen esos códigos o ensucias todo lo que también representó una historia, ¿no? Y para mí era importante, hablando de la relación laboral, como hacerles saber a mis compañeros que cómo planeábamos despedirnos porque yo ya quería... Claro, no es personal, Sí. sino que mi corazoncito me está llevando allá ahorita. Claro, sí, como que si de repente la vida, o sea, eso también siempre da posibilidades. Pienso que si las cosas se hacen con buena comunicación, cuando hay mala comunicación, que desafortunadamente a veces hay una torpeza ante eso, ¿no? O sea, y las bandas es como tener una relación con 3 o 4 personas más y cada uno tiene una película distinta. Es como los niños que crecen en la misma casa y uno se acuerda que cuando le servían el cereal era increíble y el otro está traumado porque no le daban el cereal y se sentaron en la misma mesa, ¿no? Tienen una película completamente distinta. Sí, y a veces Así no es el- con una banda. A veces no es el trauma que uno esté llevando al grupo, sino el desgaste emocional, ¿no? Como The Clash, o sea, Sí. The Clash duraron tantos años que fue como, ya no quiero verlo, güey. Nunca más, ¿no? Nunca más. Ahora está escrito eso en las bandas. ¿Cuántas, o sea, hablando de The Clash, hablando de Joy Division, los Stones, o sea, la banda que me digas, por eso como que es muy lindo ver ciertas bandas que aunque tengan muchas diferencias creativas o personales o de negocio, saben que hay algo muy lindo con ese formato, que lo honran y dejan atrás sus diferencias para poderlas poner en el escenario y que por una temporada la gente pueda disfrutar. Es muy Hablando de lindo. disfrutar, Mira, el favorito de mi mamá, una manera linda de recordarla. Esto, mira. Muchas gracias. ¿No de qué? Te lo pongo en la mesa de frente. Pónganoslo ahí porque ahí le vamos a dar unos... ¿Cómo va la comanda? dice la comanda, ahora está sentimental. ¿Sí? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando no estés? Pero en corto, sin discurso bonito. Es buena onda. No olvides tus guantes. Sí, así es buena onda. Es buena onda. Gracias. Buen chavo. Disciplinado, buena onda. Salió buena onda. Pero también están nosotros, o sea, como otros, Imagínate, ¿no? como otros casos como los Beatles o Pink Floyd, que es, no voy a regresar a tocar porque ese güey me cae gordo. Claro, que ya es personal, Y ¿no? punto, ¿no? Y en vez de estarse arrastrando por un tour mundial, cagándose la madre, odiándose en ruedas de prensa, Claro. dicen, cada quien por su lado. Cada quien ¿no? por su lado, Y sí. ya. Lo que es bueno es que también se sepa. Lo malo es que luego hay gente como o sea, pasa, ¿no? Hay gente que es tibia. Entonces, por lo menos, digo, está increíble. Si alguien tiene algo contigo, pues que sepas que ya lo tiene y ya ni siquiera tienes que tomarte el tiempo para saludar a alguien, ¿no? Pues sí. En este nuevo proyecto, como para dónde vas, ¿tienes claro cómo quieres sonar o... Ha habido como una cosa increíble que el hecho de estar como con esta... disfrutando mucho... ¿Sabes qué pasó? Que tuve, Muchas gracias. obviamente, momentos bastante complejos a nivel emocional hace unos años cuando trascendió mi mamá. O sea, vinieron muchas cosas. Se fueron mis dos mejores amigos, que mi perrita y mi perrito, ¿no? O sea, eso fue muy complejo para mí. Lo es.
y como que uno también te cambia como todo afortunadamente cambian como ciertas cosas pero que no pensabas. A veces piensas que hay gente que está ahí en las buenas y en las malas, como el clásico cliché, ¿no? Sí, sí. Y la gente de repente cuando la gente desaparece, porque pues cuando hay cosas lindas todos andan ahí. Hay gente que le espantan las malas. Mi jefecita el año antepasado sobrevivió el cáncer y me decía que desapareció como gente muy cercana y le decía, yo creo que no es que sean malos, sino como que se ofuscan, ¿no? De que, Sí. no, hombre, prefiero estar en las pedas del Jay a estar en casa del Jay diciéndole, Claro. ¿y cómo estás? ¿No? O sea, hay gente que le incomoda tanto eso que prefiere brincarse todo el proceso mental y decir, mejor me espero a que me invite a Contramar a Claro. pedir el póster de Popotitos de Merengue. Claro. Lo malo es que los seres humanos somos muy evasivos, ¿no? Entonces finalmente nos estamos justificando y comprando historias de cómo supuestamente somos muy empáticos y con mucha compasión, y habría que ver, por lo menos es una invitación, por lo menos para mí, de autorregularme, de saber si yo realmente estoy para alguien cuando en algún momento me necesita, ¿no? Saber si puedo pilotear eso, porque sería increíble saber que uno diga, oye, yo con eso no puedo, ¿no? A que está disfrazado de no querer quedar mal y como de echar como justificarte de ciertas formas actos que no son tan lindos. Entonces, ante esto lo que me pasó es que atravesé como un momento, yo creo que para mí de los más difíciles que he experimentado en la vida, que es como que te cala, ¿no? Que dices, ¿dónde está este güey? Sí, O sea, no se lo voy a reprochar, nada. No. Pero ¿dónde está este güey? Ante todo la elegancia. ¿Dónde está este güey? Qué raro. Sobre todo dices, que se me hace raro que no tengo un pinche WhatsApp de ese cabrón, Claro. ¿no? Sí, o sea, y entonces todo lo anterior, no... Es una manera también bonita que cuesta mucho trabajo, obviamente, de decir, bueno, ¿por qué no seguir viendo la belleza y las cosas lindas que alguien da, ¿no? O sea, cualquier amigo o amiga o cualquier relación de todo tipo, ¿no? Pero es muy difícil y es muy evidente cuando sucede una cosa que tienes un momento muy complejo, que creo que solamente vamos a experimentar una sola vez la pérdida de una madre, ¿no? O sea, es como uno de los momentos, yo creo que más difíciles que yo he experimentado. Sí, no puedo y soy hijo único, además, entonces, y mi madre vivió conmigo los últimos años. Tuve el regalo de poderla acompañar y de poder estar conviviendo con ella, aunque obviamente siempre estando de gira, pero de poder regresar a casa y que ella estuviera, ¿no? O sea, entonces ese vacío ha sido muy, muy complejo en este momento. Pero para no desviarme con la pregunta que me hacías, es que llegó algo lindísimo. Llegó como cuando ella partió, como que cuando mi madre se fue como si me viniera un regalo de creo que la libertad es muy relativa, porque pues obviamente la única libertad que pueda haber es aquí, ¿no? Y ver que ella estaba descansando, como obviamente extrañarla un montón, me llevó a un momento muy lindo de mucho goce. He disfrutado, o sea, disfruté muchísimo volver a tocar en la banda, de conocer muchísima gente nueva, o sea, empecé a conocer mucha gente, estar muy libre con el tiempo, con la vida. Y la música que estoy haciendo creo que también representa eso, como que en algún momento el primer álbum que tengo se compromete muy, de una manera muy fuerte a una estética sónica y a una lírica, a todo. Entonces ahora hay canciones, de repente he estado haciendo muchas cosas medio country, como muy vaquero. De repente hay una canción como mucho más latina.
Y como que ahora no me preocupa, o sea, como que ir escribiendo estas canciones no me preocupó como tengo que hacer esto, sino es como hoy tengo ganas de hacer esto. Y como un poco cuando, ¿qué quiero comer hoy? Pues quiero ir a comer al Contramar, o quiero ir a comer sushi, o quiero ir a comer unos tacos. Como que la música, por lo menos las maquetas, los demos están así. Claro. Como súper libres. Había escuchado una frase que dice que el artista diseña para sí mismo, el diseñador gráfico diseña para la audiencia. Entonces, como preguntarte cuántas veces estás diseñando, yo como comediante, como es que tengo que escribir este chiste para ver si se ríen porque ahorita el tema es... Claro. O escribir como a lo punk, Claro. ¿no? De que salió esto de acá, Sí, ahorita, claro. Ahorita, y sí. es lo que pongo allá afuera. Sí. Y justo hace rato que estábamos hablando de las adicciones, creo que es eso, cuando vives una pérdida, porque experimenté varias este año pasado, surge esta frase de el dolor es la cura, como de el dolor es la cura. Y ves al diablo a los ojos, y entonces lo que viene después de atravesar ese dolor que te atreviste a atravesar Claro, es la dicha, ¿no? claro. Qué chingón la gente nueva. Qué Sí. chingón que le hice hacia una guitarra. Me encanta esa palabra, es de me explotó las la cabeza, palabras güey. favoritas hoy día. Dicha, Dicha, porque es muy distinta a placer. completamente. El placer siempre paga. Si No, tú y no. yo nos empujamos todo el menú de Contramar, vamos a estar... Claro, O sea, mucha cosa de placer termina causando estragos. Con cualquier sustancia, con el alcohol. O sea, te la pasaste muy bien tomando Sí. vino tinto y hablando toda la noche. Al día siguiente, el hocico te sabe a arena Claro. y te están aplastando la cabeza. sí. Pero la dicha no se cobra. Claro. O sea, La dicha es hermosa. La dicha, y ahí es donde está mi adicción a la música. Porque nada me presta tanto la dicha como estar viendo un pinche concierto en vivo. Experimentar la música en vivo. Y tío, el otro día le decía a mi morra como, creo que libero oxitocina cuando veo música en vivo. Sabes que está comprobado, no Experimento. sé qué porcentaje hay de que la gente que acude a actos en vivo de conciertos es mucho menos propensa a la depresión. Ahí, no sé cuál sea obviamente la estadística y tal, pero Te cuento algo. Fui con mi novia a ver a los Hypes. me encantan los Y lives. traía un dolor durísimo de cabeza. Me decía como, estoy pasando mal. Y en algún punto hasta ahí como, Me voy. de buen pedo si quieres, que te iba a llevar a la casa. Y yo, acá no. Salen los Hypes. Y este sujeto hace, lo has visto, ¿no? Increíble. Hace tal cosa como frontman. Es una locura. Rompen en la madre al Metropolitan hora y media. Termina y le dije, la música es poderosísima. Porque esa hora y media te dejaste de sentir mal. Pues este güey logró Sí. moverte hacia otro lugar en donde hora y media no te dolió lo físico que te estaba doliendo. Sí. Deja tú lo emocional, ¿no? Por una hora y media, Lo imagínate, físico, sí, se te pueden todas esas penas. Como músico, ¿qué se siente eso? Porque alguna vez estaba oyendo Interpol y dije, no mames, imagínate en vez de oír Interpol, ser Interpol. Una gran diferencia. ¿Qué se siente como ese momento Guitar Hero real en donde dices, ahí les voy, 3, 2, 1 y sueltas ese pinche solo que después viene acompañado de una ovación porque prendió al público? ¿Similar a verlo en vivo? Es muy personal, quién sabe. Pero ahí aplica también la palabra dicha. O sea, hay una dicha. Y sobre todo cuando yo como empecé a tocar de niño, no tenía esta idea del propósito. O sea, para mí era como El gusto, satisfacer el gusto. mis necesidades Sí, y como... O sea, no tenía idea. Y cuando cuando empiezas poco a poquito a despertar y a tener un poquito de conciencia, a abrirla, dices, claro, o sea, por unas 2 horas que dure este ritual de tocar en vivo, mucha gente se va a conectar en este momento y va a poder o conectar con un dolor y poderlo afrontar o olvidarlo, ya depende de... Y uno está ahí solamente como... Es un intercambio, como una forma de... Yo me siento muy afortunado de eso y nunca había medido tanto hasta hace apenas poco tiempo que la gente
es muy cariñosa y generosa conmigo y me conmueve mucho, como que no me... o sea, desde niño he lidiado con que me digan cosas muy bonitas y muy lindas o cosas horribles, ¿no? Claro. Es un contraste muy fuerte y siempre he tratado de no ponerle tanta importancia, pero ahora siento mucha dicha cuando alguien me dice que con una canción que escribí algo importante en su vida, digo, como que no... Que nunca asociaste, ¿no? De que nunca, ¿neta, puto sí. causó eso en ti? ¿Eso? ¿Puto te ayudó a sanar esa etapa de tu vida? No, a mí no me pasa eso de que... No, y vi tu chiste de una cosa sin sentido y eso me ayudó. Y dices, qué locura Maravilla. el arte, y uno como artista, ¿cómo no eliges? ¿Cómo no ves que de repente le va a servir A alguien. a alguien? Pero De una manera importante que le puede cambiar, ¿no? sí. Eso Que es lo lindo del acto en vivo. Eso me gusta mucho de las posibilidades que tienes. O sea, cuando escribes algo, ya sea un guión. O sea, el tema con una película o con otras disciplinas del arte es que tienen ciertas limitaciones. El acto de en vivo me parece, y me lo decía, conocí un tipo increíble que es el que inventó el truck para las patinetas, que vendió la compañía siendo muy joven. Y él, estábamos en Austin y un día me preguntó, se había metido a googlearme y me dijo que cuando había escrito ya lo veía venir, si pensaba que era una canción que se iba a conectar con tanta gente. Y como que nadie me había preguntado eso, porque además él no se dedica a eso. O sea, estábamos en una cena, él iba a dar una plática, nos habían invitado a que yo platicara un poco de mi historia con la música y él iba a hablar de cómo había vendido su compañía. Uh-huh. Y fue muy interesante que su mujer es la peinadora de Al Pacino, Robert De Niro, Johnny Depp. Y me decía que todos estos actores increíbles y personajes tan importantes, decía, sueñan con ser músicos, con poder tocar. Me decía, ¿estás consciente de eso? Y yo decía, pues bueno, ya he oído que a algunos actores les gustaría mucho tocar, ¿no? Yo a mis compas, colegas del stand-up, les digo, recuerden siempre que tenemos el segundo mejor trabajo del mundo. ¿Cuál es el primero? Y yo, ser rockstar, güey. Sales a un escenario, le haces así y la gente se vuelve loca, güey. Yo salgo a un escenario, algo así. Bueno, pues, ¿qué eran los chistes, güey? claro, pero está increíble porque también es ese acto en vivo, que es una cosa... Porque mucha gente te dice, por ejemplo, a mí me decían... Pero ¿cómo les dijiste ayer en Alemania? O no, bueno, vamos a hablar de Latinoamérica. A Argentina les dijiste que eran el mejor público y hoy en Colombia les estás diciendo lo mismo. Es que son distintos. Y es que sí, son el mejor público porque es el presente, o sea, y esa gente hace que sea completamente distinto. Aunque tú ya traigas un show que estás corriendo de cierta manera en una gira parecido, aunque a mí me gusta mucho la improvisación, es algo que yo le llamo andar sin cinturón de seguridad. O sea, cuando tienes secuencias y tienes un show que la música ya está como... te limita mucho. Me gusta poder tener como... Jugar, pues. Ciertas canciones que puedas tocar 4 barras más de solo, ¿no? Y que sea como esta cosa que se improvisa y que está siendo único ese momento para ese país, para ese estado de la República Mexicana, o depende cuál sea la situación. Qué chingón. Qué chingón. Sí, alguna vez dije, voy a ver a Jack White en Nashville y voy a ver qué pasa. ¿Y lo viste? Sacó una botella de champán y le estaba dando la guitarra con la botella así de que... Qué maravilla. Qué maravilla. Y es lo que lo hace como muy único. Pero después de tantos años, alguna vez le pregunté a A-Track de Doxos, le dije, ¿qué sientes cuando suena Barbra Streisand? Como en una boda, o sea, como en otro lugar una vez más. Y me dice, siento increíble. Dice, yo la hice, ¿no? Qué maravilla. ¿Cuál sería para ti esa experiencia con un riff? O sea, cuando tiras un na 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 na, ¿qué se siente ver a 70,000 almas flipar? Porque va a empezar ese momento. Claro. Fíjate que a mí, o sea, en la búsqueda, que además sigo en la búsqueda, o sea, como que pensaba que mi momento, o sea,
pensaba que el momento más profundo que podía tener de meditación me imaginaba como en un lugar en silencio, me imaginaba como que que no sé cuánta disciplina iba a tener que hacer con monjes tibetanos en no sé dónde, o sea, como que mi percepción de lo que me imaginaba para no estar en la mente, tenía que ver con el silencio o con un momento de alguna disciplina espiritual. Y encontré que mi disciplina espiritual es a veces en estos actos, como que yo no podía creerlo, que decía, no, pues es que esto es como, se está alimentando como el ego de algo que yo hice, como que tenía un conflicto, me conflictaba pensar que le pusiera mucha importancia a eso, porque es un acto de sentirte amado, que parece algo que en realidad hay algo muy interesante en que la gente que está más cerca de ti, que te conoce más, no necesariamente te ama tanto como gente que no te conoce. No por un lado que no te conozcan y si te conocieran no les gustarías, sino por el lado de que la gente, muchas de las personas somos muy sensibles y hay gente muy sensible que aunque no me conozca o no te conozca a ti, o sea, igual no sabe bien exactamente cómo es tu día a día o tus cosas, pero hay algo que los conecta y que les genera una genuina empatía, de una manera no muy consciente. Y es un amor muy honesto, o sea, no es tangible, porque no es como cuando un amigo o una pareja te dice que te ama, ¿no? Entonces, como que yo tenía mucho conflicto con esto, como decía, ¿cómo me pueden querer tanta gente si no me conocen, si no saben quién soy? O sea, yo siempre estaba como en estas negociaciones y como, claro, uno está buscando la aprobación y el ser amado y el alimentar el ego. He tenido muchas inquietudes acerca del acto de tocar en vivo, el acto de estar en la vitrina, en el aparador, de tener como esta sensación, y porque también hay gente que lo ensucia eso, como que muchas veces la gente te dice, claro, pues todo gira alrededor de ti, ¿no? O sea, pues tu ego, ¿no? Entonces uno empieza también a hacerse muchas preguntas acerca del ego, y uno empieza a tener también como mucho respeto hacia eso y a estar en tu búsqueda de cómo Domar al tigre, ¿no? Sí, o cómo no, o sea, lo que uno hace con el arte o con su trabajo no puede ser lo que te defina ni puede ser lo que haga que la gente te quiera, ¿no? Para mí, como empezó a suceder muy, muy niño, yo pensaba que la gente igual me quería por eso, ¿no? Entonces, aquí me ven. O sea, como que, no sé, hay muchos sentimientos encontrados acerca de esto, pero cuando de repente uno toca un riff, una melodía o algo y muchísimos corazones se conectan, hay una unidad, se convierte en una sola cosa, es como una muestra de un amor, ¿no? Y ahí entra esa sintonía que dices que no necesita hacer silencio. Exactamente. Irónicamente, bueno, yo te lo digo como audiencia, ¿no? Pero se te ocurren cosas mientras está sucediendo. Eso te pasa a ti como performer, estás entregando. En específicos, hay momentos específicos en que de ninguna manera, y hay muchos otros que sí, que están sucediendo cosas, ¿no? Y también es un buen termómetro cuando estoy pensando si estoy pensando en que ya no debería estar con una persona o si la ropa se fue a la tintorería, es momento de irse a tocar a otra música, a otro proyecto. Sí. Pero naturalmente llega a suceder. ¿Crees que llega a suceder? Claro, sí, ¿no? claro. Lo decía el Bones, que de repente era como, sí. sí es cierto, la luz. Sí, claro que te puede pasar. A mí... Creo que ese pensamiento tonto, me atrevo a decir, que llega porque estás en completa tranquilidad. Y entonces, en vez de estar en todo lo disperso previo que hay, todo el ruido que hay antes del show, después del show, ese momento te permite estar tan presente
que tu cabeza dice, la chamarra de la tintorería. Claro, güey. claro. Y no es que le estés faltando al respeto al momento, sino No. que el momento te da tal paz mental que te permite como llegar ahí. Sí, no sé, a mí afortunadamente, por una cuestión de mi entorno, a cómo crecí, nunca me ha gustado perderme o alterar el estado de la mente que ya tengo. O sea, nunca me ha gustado estar en algo que me haga evadir, que me tenga desconectado, supuestamente en una conexión y en una... normalizando cosas, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido muy incómodo el hecho de que la gente me relaciona con la fiesta a mí. O sea, yo represento, como viste un día, no sé si te podrás acordar de una cosa que siempre me ha generado mucha risa, que es que estaba Derbez preguntándole un día a Sammy qué significaba Six Flags, y Sammy respondió, pues diversión, ¿no? Que me parece bellísimo. Sí, a ti te asocian rockstar desmadre, ¿no? A mí como que piensan en mi nombre, en Jay de la Cueva, y es fiesta, o sea, es rockstar, o sea, ¿dónde está la fiesta, no? Te puedo decir que al menos yo nunca lo he visto así. Está interesante. Yo lo veo más como el verdadero rockstar, el ecuánime. Los My Morning Jacket, los Jack White, los Solange, gracias. ¿no? O sea, como esta persona que de hypes, güey. Se estaba echando una chela el vato. Me estoy tomando una cervecita, ¿no? Porque estoy echando desmadre con ustedes. Claro. Pero eso no significa que yo en el camerino me vaya Claro. como a reventar. Porque eso es lo que acaba con muchos ídolos que yo veo y digo, chale, ya estabas tan arriba Claro. que si te hubieras cuidado, te O sea, es hubiéramos que tenido más tiempo, ¿no? Hay que anestesiar mucha de la realidad, es compleja. También pilotear no es sencillo. Y yo te digo, bueno, o sea, es muy, muy chistoso, ¿no? O sea, llegábamos en las primeras giras europeas con Titán y tal, o sea, a mí era el que me llegaban así de que con la Aquí bolsa... está la botella de champán no, y aquí la está la botella, aquí está la bolsa con todas las drogas, ¿no? O así de que de repente bolsitas de al escenario, o sea, de que no, te cae todo, o sea, y sobre todo como que la gente generosa en otros países que dicen, bueno, ¿le habrá llegado el bueno? ¿Llegó el bueno? O si no, ya le, ¿no? Y nunca, o sea, la verdad es que me gusta que tengo una... recuerdo casi todos los lugares donde he tocado. Tengo como una buena... ¿Cuántos celulares has perdido? Bastantes, ¿sí? Eso sí. Por lo menos me han robado celulares, que ha sido... Una vez en una rueda de prensa me robaron un celular. No, qué poca madre. Te lo qué juro, coraje. te lo juro. Sí. Entonces, vas con otro disco de solista. Sí, Seguramente... un disco de Los Guapos que me hace mucha ilusión. La verdad para mí esa compartir con mis hermanitos, con el David Aguilar, con Adán y con Leiva, es una locura. Para mí me estimula mucho, o sea, como que estar al nivel intelectual, emocional, espiritual. No, y si lo piensas, es el único grupo donde literalmente estás tocando con guapos. Entonces, están en sintonía. O sea, tú volteas a ver a los de Molotov y dices, ¿qué son estas madres, güey? Estás en Fobia, güey. Paco se está deshaciendo, ¿es cierto? Lo bloqueé mucho. Paco está cayéndose a pedazos, güey. El Cha cada vez tiene hasta acá. En los guapos, todos son guapos, güey. O sea, tienes que pensar eso. Es como, puedes voltear y decir, ya. Son muy sexys mis somos, compañeros. Somos unos Kings of Leon. Sabes que Todos son muy somos guapos, talentosos. güey. Son muy Sí, talentosos. sí. Es una locura. La verdad y me gusta mucho que como que son muy generosos conmigo, como que me celebran mucho mis logros, y eso es bonito. No te puedo decir que lo siento de otros colegas, pero sí lo siento mucho de Adán, de Ley, del David Aguilar, siempre, o sea, ahora que regresé a tocar a Molotov, así de, ¿estás contento, hermanito? ¿Cómo está yendo, sabes? O sea, gusto, sí. como que eso es increíble, es un código que me mueve mucho, o sea, en mis otras bandas como que nadie me pregunta por los de la otra banda o si estoy contento, siempre tienen nunca están contentos de que esté en la otra banda, es un poco incómodo. Pero... Como la vieja escuela del rock, ¿no? Sí.
aquí venimos a trabajar, nada de sentimientos. Claro, ¿no? sí. Sí, pero fíjate lo peligroso que es eso, ¿no? Como está a nivel emocional, Como estar aceptando eso. o como que nadie Por te año. pregunte nada y luego ahí tenemos a colegas que están hoy día en momentos complejos, ¿no? Con cosas que no son tan favorables, que yo sí siento que tu propio entorno, o sea, la decisión de qué tomes tú en el camino de la música, si estás, o en cualquier camino que estás expuesto a adicciones de todo tipo, cómo te autorregulas, cómo el entorno donde estás también, de cierta manera, te acobija o te cuida. A veces sí, como que yo creo que son pocos los amigos que puedes tener en este medio, porque son los que realmente les da gusto cuando te va bien, porque todos quieren que te vaya bien, pero no mejor que ellos, ¿no? Sí, claro. O sea, Pero eso es cuando como- es un gusto legítimo. pero cuando se es un gusto siente- legítimo y cuando alguien se ocupa por ti, ¿no? Que alguien te dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? Yo recibo esas llamadas de, por ejemplo, de Ley, ¿no? A la distancia, viviendo en España, y me pone un mensaje de, hermanete, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? O me hacen también observaciones de, oye, por ejemplo, Ley vino a verme tocar tuvimos un concierto en Buenos Aires con Molotov, increíble, o sea, era una locura el concierto. Y Ley vino al show y me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo...? Él y yo habíamos tenido una conversación acerca de que en los conciertos de Molotov es increíble porque mucha gente viene a liberar muchísimas cosas, ¿no? Sí. Yo le Pero he dicho a la banda antes- ¿a dónde va también esa energía? Porque es mucho, o sea, Molotov es un monstruo que Sí. también cobra sus facturas. Sí. Pero alguna vez convencí a alguien de ir al Vive Latino antepasado diciéndole, tú no entiendes lo liberador que es estar con 60,000 personas gritando al mismo tiempo, ¡puto! Y cuando la cierran y le hacen, ¡puto, puto, puto, puto! Sí. Nunca puedes tantas veces Qué maravilla, gritar sí. una majadería con 60,000 personas. Es increíble. Pero dices, ¿para dónde se va, no? Sí, no, yo creo que hay que o sea, hay que hacer un intercambio. Está lindo como pensar en que la gente viene a liberar eso y que uno también está poniendo ahí algo importante y estar atento ante eso, como que si no, ¿a dónde va todo eso? ¿No? O sea, pero son ideas, esta es la mía, ¿no? O sea, hay personas que dicen, bueno, ahí voy y ya está, para donde me lleve el viento, ¿no? A mí sí me gusta como procurar estar atento a ser lo más congruente que pueda. Por ejemplo, lo que me gusta mucho del primer álbum que hice solista es que sentí en ese momento que eso me representaba como músico y como un artista y como persona. Esto es lo que soy yo hoy. O sea, el otro ya es parte de mi vida, lo honro, me encanta, ¿no? O sea, pensar en todas las bandas, pero esto soy yo hoy. Entonces, es una manera linda de comunicarte y de compartirte con nuevas personas o con gente que esté también abierta como a esa energía. Sí. Perdón que te lo mencione tanto, pero los tengo como en el mismo diagrama de Venn. Prince una vez dijo, Jack White no tiene éxitos. Y Jack White salió a decir como, Prince dijo Prince eso, dijo- Jack White no tiene éxitos. O sea, como tal, O sea, no tiene hits, no tiene hits. Como Jack White, Claro. no tiene, claro. ¿no? Y Jack White salió a decir como, me alegra que digas eso de mí. ¿No? Qué maravilla. Qué maravilla, porque yo voy a ver cómo trabajar esto y yo sé que la conciencia de mis fans que están aquí no es a pesar de un hit, Claro. sino es por lo que hago en general Claro. en un álbum, ¿no? Es muy lindo eso, como que él, Sí. él es muy inspirador, o sea, Yo los el- relaciono el- mucho, o sea, me- los veo las botas, los sacos, me- los trajes. me gusta mucho, o sea, acabo la de ir a disciplina, acabo los de ir a instrumentos. sí, bueno. A mí ahora fue muy bonito, mira, por ejemplo, uno de los regalos lindos, yo no sabía que Andrés Calamaro me conocía, ¿no? Y estábamos en Chile tocando con Molotov y de repente y me dice, hola, y yo, bueno, Andrés, soy Jay, tú eres el Prince latinoamericano. Dije, o sea, esto que me acabas de decir, o sea,
es de los regalos más lindos que alguien, o sea, de ninguna manera, o sea, no me estoy de ninguna, porque si no van a decir que me estoy comparando y luego se viene ahí todo, pero fue muy bonito, o sea, en mi vida me podría comparar con un músico como Prince, que es una locura, o sea, hay tanto que aprender y tanto que trabajar, pero que un compositor como Andrés, o sea, como Calamaro, tuviera este gesto conmigo, me conmovió mucho. Pero justo días antes, platicando con unos amigos sobre esta entrevista, sin hacer la mamá, decíamos como, pues, o sea, sí es quizás el mejor músico mexicano. O sea, en cuanto a disciplina se refiere y como resultados en instrumentos y en notas, o sea, es como, sí es el más talentoso. Eso concluyó, sin hacerle a la mamada. O sea, dándole vueltas, decíamos como, a ver, Meme es un genio. Pero a ver, ahora sí, Vive Latino. Estabas tocando secuenciadores. Eso fue lo que a mí me llamó la atención más. No, todos los que tocaste, no sé, me puedes decir ahorita, fue falso, etcétera. Pero no recuerdo con qué grupo estabas tocando secuenciadores. Y dije, ya, chinga tu madre. No, este güey es Nortec, ahora resulta, güey. No, pero todo eso es o sea, es increíble porque se armó un meme y A todo, ver, quién Los sabe. Guapos, Molotov. Sí. Ajá, y yo por primera vez solista, ¿Tú, eres solista? nada más. No hubo más. De hecho, no toqué con Los Ángeles Azules, que me hacía mucha ilusión tocar precisamente para no tener una sobreexposición. Y luego ya salió que toqué con Nortec. Y bueno, había memes que me mandó Adán. Sí, de que nadie chambea tanto como yo. O sea, había como uno que eran chelas, o sea, chelas en el Vive Latino y luego de Uber a la salida Sí. y en el Oxxo. Mi favorito es ese es mi favorito. Y Pero a un ver, meme necesito hermoso. saber, ¿sí sabes tocar secuenciadores? Sí, obvio, sí, pues sí, o sea, estuve mucho tiempo en Titán, que trabajábamos que es con máquinas. electrónico. Sí. Mierda. Sí. A ver, entonces, en escenario, yo te he visto tocar bajo, guitarra, batería. Tocas secuenciadores. Bueno, o sea, ¿Tocas arpa? no. Todavía no. No creo, pero que es un instrumento bellísimo. Omnichord. Hola. No, Bueno, ¿me está faltando alguno? el piano, que es un instrumento que es muy importante para mí porque mi papá es pianista y para mí el piano es uno de los instrumentos que me hace, es como tener un mapa increíble para poder escribir, para hacer la música. Muchas de las canciones a veces parten del piano, aunque no lleven piano. Madres. Pues, sin sonar mamador, los dejo con esta pregunta a ustedes y a ti, llévatela de tarea. Si existe alguien en cuanto a calidad de resultados mejor que Jay de la Cueva en México. No le estoy haciendo la mamada. No, qué generoso. ¿Sabes? No le estoy haciendo la mamada. No estoy como que se la va a comer. Como, a ver, búscalo. Se me puso meme en el camino. Meme es increíble. Pero así de multidisciplinario, etcétera, yo los dejo con esa pregunta y te la dejo a ti. Para la persona que esté echando un solo digas, verga, ¿quién será, güey? No mames, se le olvidó este carnal, Fer de Maná, ¿no? Tenemos la estrella de Michelin. Muy talentosos también los No, Manás. los Maná tocan, que es poca madre. Sí. La verdad que ha habido varios actos en Vive Latino que se cree que van a ser fracaso y terminan siendo un madrazo. Una locura. Sí. Desde que empezó a innovar con Ángeles Azules, Sí. las bandas como de Monterrey, etcétera. Maná, Juanes, ¿no? Como Sí. que se temía mucho el primer Vive de Juanes. Es que también acuérdate la los gente. años, ese año que tú dices que viste a Moderato tocar era, o sea... Fue cuando bajaron a Natalia. no sé si- bajaron a Natalia, No ¿no? sé si ese año fue el que le tocó a una mala experiencia a Natalia, una de las más talentosas de Latinoamérica, ¿no? Natalia es una locura. Me gustó ver en esta plática cómo, a pesar de que piensas que hay una persona que está establecida, sigue en búsqueda de. Y eso está muy chingón. O Gracias. sea, pensar que no soy gay y estoy establecido, ok, sí hay muchas cosas, pero la búsqueda no para. No debe de parar. Creo que eso es lo lindo de haberme dedicado a esto, ¿no? O sea, en el momento en el cual creo que es bien peligroso cuando sientes que te la sabes. Yo quiero aprender. Creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Sí. Pensar que te la sabes Sí. y nunca te la vas a saber. Nunca te la vas a saber. Bueno, esta es la estrella Richelin.
Richelin, no solo sé. se otorga Está buenísima la estrella. si tanto el invitado como yo damos 10 al restaurante. ¿Cuántos Jays de la cueva del 0 al 10 le das a Contramar? Yo le doy su 10. Su 10. Sí, Ok, por supuesto. tengo que decir, la búsqueda seguirá en Ñam Ñam, pero que conozco unas mejores tostadas de atún. Me Así tienes que llevar. Te voy a llevar. Te quería llevar, nomás que todavía no abren, porque la gente no sabe que desayunamos Me en tienes que Contramar. llevar. me tienes Yo que le llevar. otorgo un 8, invitado 10. Jay, hay una cosa final, Ñam Ñam Extravaganza, puedes tomar cualquiera de estas cámaras y darle un mensaje. Hay al menos una persona que está viendo esto el viernes a la 1 de la tarde en pijama. ¿Qué le dirías? Que lo que nos salva es la conexión, por eso la música nos une. Está de comerciales, te la va a chingar Corona. El próximo eslogan de Vive Latino. Momentos Indio presenta. Muchísimas gracias, Jay. Un honor por fin conocerte. Qué gusto. Vale, Después honor. de tanto escuchar de ti, poder tener la charla y conocerte. Espero que no sea la primera vez, No. que sea la primera de muchas. Urge echar una tancita de vinilos, ¿no? Sí. Está bastante agradable. ¿Te gustan los vinilos? Bastante. ¿Me gustan los vinilos? Sí. Todos los días, ¿no? Tol. Justo ayer compré el Check Your Head. Qué maravilla. Yo tengo ¿tendré el Check Your Head? Yo creo que sí, en vinilo. Es como de obligación, ¿no? Sí. Por ese Sí. ritmo que, o sea, piensas que entras por el sencillo y en Sí. eso el Tienes MCA te todo el- manda la Sí. verga. Es increíble. Es increíble. Se cuidan. Hasta la vista, baby.